Yo quiero empezar mi intervención, como también los ponentes anteriores, agradeciendo a la Universidad San Dámaso la invitación para estar aquí en esta jornada, bueno, pues que tiene el listón muy alto, ¿no? Después del profesor Rubio, después de la profesora Valero, pues la verdad es que lo tengo muy difícil. Efectivamente, como ha dicho el ilustrísimo señor decano, en distintas ocasiones y por distintos motivos, para la presentación de un libro del señor Cardenal Rouco, para alguna cátedra he estado también, o sea que, bueno, si no fuera porque me toca hablar, digamos, pues diría que yo en la Universidad San Dámaso me siento como en casa. Y además, no solo eso, sino que me siento entre amigos, ¿no? Porque, bueno, pues están aquí Araceli Oñate, está también Laura Armentia, bueno, pues personas muy queridas, relevantes en la Asociación Española de Canonistas y realmente, pues, la profesora, la abogada Mónica Montero y la profesora Irene Briones, que dirigen o que, bueno, no sé si se dice, dirigen o presiden, pero vamos, en todo caso mandan, en la sección de Derecho Canónico del Colegio de Abogados, así como el señor vicerrector y el señor decano, por un sitio y por otro, pues ya fue un pressing que digo, no me queda más remedio que decir que sí. Y digo que esto va en contra de mi última práctica, porque todas las mañanas me ensayo en el espejo, me digan lo que me digan hoy, voy a decir que no, lo siento mucho, no puedo. Cuánto lamento estar sobrecargada de trabajo. Pero ya, en este caso, pues ya lo consiguieron, ¿no? Y aquí estoy, ¿no? Voy a empezar contándoles, no una anécdota, sino un sucedido. Es real, vamos. O sea, en la Universidad Complutense, para quienes son profesores allí, como la profesora Irene Briones, pues tenemos unas encuestas de un programa que se llama Docentia, que yo creo que esto es en todas las universidades, pero desde luego en la Complutense, ¿no? Y los alumnos no se evalúan, es una evaluación numérica, son preguntas que se puntúan y luego pues es una estadística numérica, ¿no? De la cual nos informan a los profesores lo que han dicho los alumnos de tal clase, tal grupo sobre distintas cuestiones, pero luego los alumnos tienen también un espacio libre donde ponen observaciones y pueden poner los comentarios que quieran, ya no numéricos, obviamente, ¿no? Entonces, eso también nos lo reportan a los profesores, lo que los alumnos han dicho de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, un alumno o alumna, no lo sé, obviamente, pues me reportaron que decía, es una profesora que habla con entusiasmo hasta de los temas que no tienen importancia. Bueno, pues quiero decir que probablemente dirán ustedes, pero qué entusiasmo, y me va a poner, pues ya ven que esto no es algo nuevo, sino que me acompaña, ¿no? Pero si ese alumno estuviera hoy aquí y viera a la profesora Irene Briones a mi derecha en la mesa y viera a Araceli Oñate entre el público, diría, no solo es entusiasta, sino que además es muy atrevida. ¿Por qué digo esto? Pues porque del tema que me han encargado que hable, la libertad de enseñanza o el derecho a la educación, porque a mi modo de ver son dos caras inseparables de la misma moneda, pues en realidad quien ha escrito es la profesora Irene Briones y la doctora, su doctoranda, su discípula, Araceli Oñate. ¿Por qué no han hablado ellas? Esto es lo único que no se alcanza a comprender. Pero bueno, en fin, los ponentes anteriores han sido elegidos por su amplia producción científica en el tema que les han encargado. Bueno, convendrán ustedes que yo no he debido ser elegida por eso, porque yo no he escrito de este tema. No obstante lo cual, pues obviamente me he preparado la intervención y voy a transmitirles unas reflexiones acerca de la última modificación de la ley orgánica relativa a la educación en España, que es la LOMLOE, la Ley Orgánica 3/2020, y lo voy a hacer de acuerdo con el siguiente esquema, ¿no? En primer lugar haré obviamente una introducción breve, después les explicaré algunos aspectos que a mi modo de ver no son irrelevantes sobre cómo se ha tramitado la ley, el contexto en el que se tramitó y la ausencia de consenso en el que se tramitó esta ley orgánica. En tercer lugar, les expondré, quizá esto es
la parte más, a mi parecer, más importante, las modificaciones que la LOMLOE introduce sobre la regulación con respecto a la regulación anterior y que a mi juicio pueden suponer un riesgo para los futuros conciertos educativos. En cuarto lugar, expondré la regulación de los conciertos y su significado constitucional en el artículo 27.9. O sea, vamos a ir de lo particular a lo general, ¿no? De cómo están los conciertos en la nueva regulación de la LOMLOE y qué tiene que decir el artículo 27.9 y la interpretación que el Tribunal Constitucional ha hecho de ese precepto acerca de los conciertos. Bueno, también dedicaré atención a la reintroducción en la LOMLOE del concepto de servicio público aplicado a la educación, ¿no? Y por último, pues haré una reflexión final, ¿no? Todo esto, pues, con la mayor brevedad de la que sea capaz, ¿no? En primer lugar, debo recordar que seguramente muchos de los aquí presentes lo conocen, pero quizá alguno no. El artículo 27 de la Constitución española, el que recoge el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, es el precepto más largo de los que regulan los derechos fundamentales en nuestra Constitución. Y fue uno de los preceptos que costó más a las Cortes Constituyentes aprobar, porque fue necesario llegar a un consenso. O sea, si ustedes recuerdan, desde las posiciones más, digamos, a la izquierda, lo que se pretendía era una enseñanza pública con carácter general, gratuita. Y todo el que no quiera eso, enseñanza privada, por supuesto, con cargo a su propio bolsillo, digámoslo así. Desde el otro sector de la sociedad española, digamos, lo que se pretendía era un cheque escolar. Por supuesto, todos pagamos impuestos con toda justicia, pero bueno, luego ya que nos den un cheque escolar para cada uno de nuestros hijos y libremente cada uno llevamos a nuestros hijos al centro escolar que esté más de acuerdo con las propias convicciones de los padres, con la orientación pedagógica que quieren darles, etcétera, ¿no? De este modo, pues en un caso se acentuaba la gratuidad de la enseñanza, asegurar que todos reciben la prestación del derecho a la educación, y de otro se acentuaba, bueno, la libertad en la elección de la educación que queremos dar a nuestros hijos, ¿no? Estos, bueno, pues por fortuna, en la redacción del artículo 27 de la Constitución, voy a citar unas palabras del líder en aquel momento del Partido Comunista, el señor Santiago Carrillo, dijo, cito literalmente, el proyecto que debatimos y cuyas líneas fundamentales se ha logrado un acuerdo bastante amplio, no satisface plenamente a ninguno de los grupos que nos sentamos en esta Cámara, e incluso, supongo, a los más fuertes, y que más han podido influir en su elaboración. Pero en este caso, la debilidad del proyecto se convierte en su fuerza, porque si satisficiera plenamente a uno solo de los grupos, querría decir que no era aceptable para los demás y que por consiguiente no valía. Y lo importante es lograr unas reglas de juego que sean valederas para todos. O sea, digamos, el espíritu de consenso de aquellos años constituyentes era, bueno, pues no lograr el ideal ni de un sector, que habría sido el cheque escolar, ni el ideal del otro sector, que habría sido, pues, enseñanza pública obligatoria para todos y, el que no quiera eso, privada, con cargo a su bolsillo. Bueno, la senadora entonces, Gloria Begué luego llegó a ser la primera mujer magistrada en el Tribunal Constitucional, decía de este artículo 27 que era la encarnación de un equilibrio ideológico arduamente conseguido, ¿no? O sea, bueno, si nos ponemos de frente al artículo 27, a la libertad de enseñanza y al derecho a la educación,
ya vemos pues que no es, digamos, como estar en el patio de nuestra casa, donde se puede hacer lo que se quiera, ¿no? Se ha alcanzado un equilibrio con dificultad y, bueno, y parece preferible mantenerlo, ¿no? Ese marco del consenso se alcanzó en el contexto de lo que es el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Donde se reconoce el derecho preferente de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, ¿no? O sea, en el marco de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues se ha garantizado el derecho preferente de los padres para que puedan elegir el tipo de educación que quieran dar a sus hijos. Al mismo tiempo, el artículo 1, párrafo primero de la Constitución española, pues implica que, u obliga a que los poderes públicos ofrezcan la educación de un modo en que la igualdad sea efectiva. Esto no podemos olvidarlo, no es una igualdad teórica, sino que ha de ser una igualdad efectiva, ¿no? Asimismo, pues el artículo 27.9 establece que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. Bueno, es verdad que los requisitos no quedan fijados en la Constitución, pero el Tribunal Constitucional, en la sentencia 86/1985, ya declaró, sentencia de la que fue ponente el magistrado Rubio Llorente. Pues en esa sentencia se decía, ¿no? La ley que reclama el artículo 27.9 no podrá, en particular, contrariar los derechos y libertades educativas presentes en el mismo artículo y deberá, asimismo, configurar el régimen de ayudas en el respeto al principio de igualdad. Esto conviene que, guardar en la memoria esta declaración del Tribunal Constitucional 86/1000 de la sentencia 86/1987. Bueno, en la primera ley educativa, después de la entrada en vigor de la Constitución, la llamada LOCSE, ¿no? Pues ya se decía en su preámbulo que la educación requería un marco de compromiso y de concordia, ¿no? Bueno, pues, sin embargo, pues ahora ya voy a entrar, digamos, en cómo se ha tramitado la actual LOMLOE y cómo, pues, a mi parecer, pues no se han seguido esos caminos de consenso y de concordia que se marcaron desde el principio de la Constitución, en la ponencia ya de la Constitución, como les he citado al señor Carrillo y a la señora Gloria Begué, o sea, les he citado Congreso y Senado, ¿eh? Siempre se vio la educación como un campo en el que es necesario un consenso, ¿no? Bueno, pues esto, como les voy a hacer ver, o pretendo hacerles ver, pues verán que en la actual LOMLOE no ha sido, por decirlo suavemente, del todo así. En las últimas 3 décadas, bueno, o sea que la educación es un campo no ajeno al debate político, esto no tengo que argumentar mucho, ¿no? Si pensamos, la LOCSE del año 90 fue la primera ley, ¿no? después de la entrada en vigor de la Constitución. En el año 2002 vino la LOCE. En el año 2006 vino la LOE. En el año 2013 vino la LOMCE y en el año 2020 la LOMLOE, la que yo trato de comentarles ahora. O sea, si ustedes ven el elenco de los años de cada modificación de la Ley Orgánica de Educación que les he presentado, pues ya ven que cada vez que cambia el color del partido político en el gobierno, cambia en asuntos importantes la Ley Orgánica de Educación, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, pues lo que les anunciaba como segundo aspecto de mi intervención? El contexto de la tramitación y cómo se refleja la ausencia de ese consenso. Bueno, o sea, tengo que decir que el anteproyecto de la LOMLOE es el primer
anteproyecto de una ley orgánica de educación que no ha sido informado por el Consejo de Estado. Bueno, como seguramente no todos mis oyentes son juristas, quizá los que están online, que son seguramente del Colegio de Abogados, pues sí, ¿no? Pero a lo mejor entre los presentes pues hay canonistas, teólogos. Bueno, en España, cuando el gobierno, cuando la iniciativa legislativa la toma el gobierno, el texto se llama proyecto de ley o anteproyecto de ley todavía en su primera fase, ¿no? Cuando la iniciativa legislativa la toma el gobierno, es preceptiva la consulta al Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el máximo órgano consultivo del gobierno y no es obligatorio seguir las recomendaciones, no es obligatorio para el gobierno seguir las indicaciones o las orientaciones que le dé el Consejo de Estado, pero sí debe consultarlo. Bueno, pues la LOMLOE es la primera ley orgánica de educación en la cual el Consejo de Estado no ha sido consultado, ¿no? Ya digo que esto es una primera cuestión indicativa, ¿no? Luego, otra cuestión que a mi parecer es indicativa es que hubo dos anteproyectos de la LOMLOE. Primero, cuando el gobierno era gobierno en funciones, y después la segunda tuvo lugar, como ya sabrán, ¿no? Pues durante la, la pandemia, ¿no? O sea, durante las restricciones a las libertades fundamentales que hubo durante la pandemia, ¿no? Les digo, pues el estado de alarma se promulgó en España, como seguramente conocen, el 14 de marzo del año 2020, ¿no? Bueno, pues el íter legislativo de esta norma, bueno, que es una ley orgánica, me refiero, no es una cuestión menor, ¿no? Y no era una cuestión urgente por razones sanitarias en ese contexto, ¿no? Bueno, o sea, pues se tramitó en pleno estado de alarma por la pandemia, de manera que la presentación de enmiendas para la LOMLOE terminó el 31 de marzo, estando declarado el estado de alarma el 14 de marzo. Bueno, digamos, el plazo de presentación de enmienda no se puede decir que hubiera sido muy amplio, ¿no? Bueno, los principales grupos de la oposición presentaron enmiendas a la totalidad, pero todas ellas fueron rechazadas por el Pleno del Congreso de los Diputados el 17 de junio. Es decir, la discusión parlamentaria, que además fue de bajísima asistencia, pues no contó con otra previsión que está, o sea, contemplada en los reglamentos de las cámaras, que es la intervención de los agentes sociales afectados por una norma. Por una parte estábamos en estado de alarma y por otra parte se tramitó a tal velocidad que los agentes sociales no intervinieron en el Congreso de los Diputados. O sea, pues ni asociaciones de padres, ni asociaciones de centros educativos, ni, bueno, o sea, ningún agente social fue escuchado en la Cámara, ¿no? Sino que el debate se llevó a cabo en el seno de la Comisión de Educación. Bueno, normalmente una ley importante su discusión no se reduce a una comisión parlamentaria, a la comisión parlamentaria competente, sino que incluye escuchar a los agentes sociales en el pleno del Congreso. Bueno, pues esto no fue así en el caso de la tramitación de la LOMLOE. De manera que eso llevó pues, a estos sectores sociales que se habían visto poco escuchados a constituir una plataforma que se llamaba Más Plurales. Esa plataforma Más Plurales pues tenía un lema que era más libres, más plurales, más iguales, ¿no? Y bueno, que organizó dos manifestaciones, una de ellas se tuvo que llevar a cabo en coche porque todavía había muchas restricciones, no pudo celebrarse con las personas en la calle debido a la pandemia, pero bueno, que produjo ningún efecto en la tramitación de la LOMLOE, porque se votó. O sea, aunque hubo dos manifestaciones, una un 22 de noviembre del 2020, que esa fue la que fue en coche, y luego otra del 20 de diciembre, o sea, justo antes de las Navidades. Bueno, pues aunque hubo esa manifestación, esta ya sí que fue, con las personas presencialmente, ¿no? Pues
la ley se votó la víspera de la Nochebuena y entró en vigor un año después, o sea, el 21 de enero del 2021. O sea, digamos, bueno, ya se ve, ¿no? Pues el espíritu de diálogo, de consenso, de escucha, un proceso... Bueno, digo que esto es significativo si se ve pues lo que el espíritu de diálogo y consenso en el momento de las Cortes Constituyentes, y si se ve pues cómo ha sido la tramitación de esta ley orgánica que tenemos en vigor, ¿no? Bueno, claro, esto se puede entender si se ven las modificaciones de la LOMCE en materia de conciertos. ¿Por qué me voy a centrar en esto de los conciertos? Bueno, perdón, he dicho la LOMCE, pero no quería decir la LOMCE, quería decir LOMLOE. Claro, si ustedes ven la extensión de la ley orgánica, pues es que es muy, muy extensa. O sea, entre disposiciones adicionales, articulado, es casi 100 artículos. O sea, bueno, no es normal la rapidez con la que esto se ha tramitado, ¿no? Yo no puedo entrar en cada una de las cuestiones que pudieran ser relevantes. Me voy a centrar en la cuestión de los conciertos. ¿Por qué? Porque a mi parecer, el que pueda haber distintos tipos de educación es lo que garantiza la libertad de enseñanza, ¿no? O sea, bueno, si solo hay una franquicia, pues, hombre, la libertad queda bastante restringida, porque si no puedo elegir entre distintas opciones, sino que solo se sirve un plato en este restaurante, pues entonces mi libertad de elección pues, es teórica, pero no real, ¿no? El hecho de los conciertos garantizados en la Constitución, ciertamente no con el nombre concierto, ¿no? O sea, podría haber otra fórmula y lo importante no es el nombre, ¿no? Sino que de modo real y efectivo sea posible para los padres elegir entre distintos tipos de educación. No digo que tenga que ser educación religiosa, puede ser también educación con distintos tipos de orientación pedagógica. Pues unos padres que quieran que sus hijos sean deportistas de élite, pues que lleven a sus hijos a un colegio que ponga especial hincapié en la educación física, bueno, y luego los mínimos educativos en materias de otro tipo, obviamente que eso han de estar garantizados, pero que tenga esa orientación. Otro que quiera que sus hijos tengan sobre todo una excelente formación musical, pues también tiene que, o distintos modelos pedagógicos, ¿no? Pues digo, pues de eso se trata, ¿no? De que unos padres puedan elegir no solo los aspectos de formación moral, religiosa, sino, bueno, que puedan elegir verdaderamente, ¿no? Entre distintas posibilidades en la educación. Claro, esto solo es posible si existen distintos tipos de ofertas educativas. Y si elegir entre una u otra oferta educativa, primero que existan, pues claro, si ya no existen es absolutamente teórico. Y segundo, que sea realmente posible para los padres enviar a sus hijos a un colegio o a otro. Digo, por posibilidades económicas, porque claro, sí, puede usted llevarlo donde quiera, pero claro, el desembolso económico que supone, pues acaba siendo una educación absolutamente elitista, porque eso solo lo pueden pagar pues unos padres con un determinado nivel económico, otros no, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de los conciertos, ¿no? Entonces, les voy a hacer una comparación entre los 3 preceptos, desde la regulación anterior a la actual de la LOMCE, que a mi parecer pues no son muy alentadores para los conciertos, ¿no?, educativos. Artículo 116, párrafo primero, de la LOE. Disponía que los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas en esta ley podrán acogerse al régimen de conciertos en los términos legalmente establecidos, sin que la elección de centro, por razón de su carácter propio, pueda representar para las familias, alumnos y alumnas y centros un trato menos favorable, ni una desventaja a la hora de suscribir conciertos con las administraciones educativas o en cualquier otro aspecto. Es decir, la redacción anterior, pues parece ser, bueno, parece ser, ¿no?, de hecho garantizaba que
el carácter propio no representara para las familias ni para los alumnos un trato menos favorable, ni una desventaja para los centros. De otro lado, primer precepto, 116, párrafo primero de la LOE. Luego vamos a ver qué es lo que dice ahora. Les estoy leyendo la legislación derogada. Luego les haré una comparación con la legislación vigente y verán pues, que no ha salido muy favorecida, por decirlo suavemente, la educación concertada. El artículo 109, párrafo 2 de la LOE disponía que las administraciones educativas programarán la oferta educativa de enseñanzas gratuitas tomando en consideración la oferta existente de centros públicos y privados concertados y la demanda social. Precepto muy interesante. 109.2. Primero, las administraciones educativas, digamos, la Comunidad Autónoma de Madrid, la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha o de lo que ustedes quieran, Valencia, ¿no? Pues a la hora de establecer nuevos centros educativos tenía que tener en cuenta dos cosas. Bueno, en este sitio, ¿cuántos centros hay ya públicos y concertados? ¿Y cuál es la demanda social? Aquí los padres, ¿qué es lo que fundamentalmente demandan? O digámoslo en términos más vulgares, ¿qué centro educativo es el que tiene más solicitudes de entrada? O más demanda social, ¿no? Dos conceptos, demanda social y tener en cuenta previamente la oferta educativa que ya hay, ¿no? Bueno, 116 ya hemos visto, ahora hemos visto el 109 y ahora vamos a ver otro párrafo, porque antes vimos el 116 párrafo primero, ahora vamos al 116 párrafo 8. Decía el 116 párrafo 8, las administraciones educativas podrán convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre el suelo público dotacional. ¿Quiere decir esto? Que pues se planifica en la planificación urbanística de una ciudad, pues se planifica, claro, obviamente, ¿no? Pues espacios urbanizables con viviendas y otros destinados a servicios públicos. Es decir, aquí va a haber un parque, aquí va a haber un centro sanitario, aquí va a haber una comisaría de policía, aquí va a haber un centro educativo. Lo que preveía este artículo 116, párrafo 8, es que las administraciones públicas, las comunidades autónomas, convocarán concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados en suelo dotacional. Es decir, si una determinada persona jurídica, digamos, las hermanas salesianas de la enseñanza, cualquier o una persona privada, el colegio alemán, pues quiere construir un colegio en una zona, puede concurrir al concurso público que la administración educativa hará en suelo dotacional, es decir, no tiene que preocuparse de comprar el terreno, de que a ese terreno lo declaren hábil para construir colegio. No. Las administraciones públicas en el suelo dotacional para centros educativos pueden hacer concursos públicos para que concurran centros concertados. Eso era lo que se preveía antes, ¿no? Por tanto, tenemos que no iba a haber desventaja a la hora de que los conciertos tuvieran un ideario propio. Las administraciones públicas tenían que tener en cuenta la demanda social y las administraciones públicas deberían hacer concursos en suelo dotacional para que pudieran concurrir los centros educativos concertados, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ahora, esto era la legislación hasta ahora vigente, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se han modificado esos tres aspectos, a mi parecer, esenciales para los conciertos en materia, en la LOMLOE. ¿Cómo se han modificado? Bueno, pues el artículo 116, párrafo primero, párrafo primero de la LOE, que prohibía que la libertad de elección de centro por su carácter propio supusiera una discriminación, pues ha quedado suprimido. En contraste, la nueva redacción del artículo da prioridad en el acceso al concierto
a los centros que fomenten la escolarización de proximidad. O sea, que ahora lo que prima no es la no discriminación, sino que lo que prima es la proximidad. La proximidad física del domicilio de los padres al centro educativo. El nuevo artículo 109, párrafo 2, ¿qué es lo que dispone? Pues dispone que la programación de la enseñanza se llevará a cabo tomando en consideración la oferta existente en centros públicos y la autorizada en centros privados concertados. Es decir, ya no es centros públicos y centros concertados, sino centros públicos y centros concertados autorizados. O sea, somete el ejercicio de un derecho fundamental a una autorización. Bueno, pues ahí está, ¿no? Siguiente epígrafe que se modifica, o sea, bueno, más que se modifica, se añade un nuevo epígrafe al artículo 109, que incluye el inciso siguiente. La programación de la enseñanza por las administraciones públicas se llevará a cabo, y ahora cito literalmente, de modo que se garantice la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente en las zonas de nueva población. O sea, en las zonas de nueva población, donde antes en suelo dotacional la administración pública podía hacer un concurso, podía no, se fomentaba que hiciera un concurso, ahora lo que se prevé es que las administraciones públicas garanticen la existencia de plazas públicas suficientes. O sea, la redacción es bien distinta. Es decir, bueno, del artículo 109 ha desaparecido la previsión, y tampoco está en el 116, la previsión de concursos públicos. Bueno, como he hecho una referencia a al itinerario de las leyes, en la última ya no estaba, pero en la anterior sí estaba presente la necesidad de que en el consejo escolar de todos los centros educativos estuviera presente un representante del ayuntamiento, en cuyo término municipal se encuentre radicado el centro, ¿no? Esto se preveía en el artículo 56, párrafo primero de la LODE, y esto ha vuelto con la LOMCE, ¿no? Esto se vuelve a incorporar. El representante del ayuntamiento en el consejo escolar de cada centro educativo. Bueno, a esta modificación del marco normativo, a mi parecer, bueno, les acabo de presentar las modificaciones que a mi parecer son más relevantes. Ahora les voy a hacer un juicio valorativo de lo que en mi opinión supone esto. Bueno, el hecho de haber suprimido la expresa prohibición legal de discriminación por razón de la elección de un ideario o carácter propio en el acceso al concierto, aunque no sea el tenor literal, quizá no sea en sí mismo inconstitucional, ¿no? Pero sí que de algún modo, pues, orienta el significado interpretativo, ¿no? O sea, porque, pues no sé, había una redacción anterior y ahora hay una en el que se elimina la proscripción legal de discriminación de acceso al concierto si se tiene un ideario propio, ¿no? Desde el punto de vista de los efectos jurídicos inmediatos, lo más grave, a mi parecer, de la reforma es que orienta a través de distintas maneras a una paulatina extinción de la educación concertada. Se elimina el concepto de demanda social, se sustituye el criterio de considerar en la programación de la enseñanza los centros educativos de iniciativa social que ya estaban presentes, sino que solo se tienen en cuenta las plazas de enseñanza pública presentes en cada zona, bueno, y que se introduce el concepto de autorización para los centros concertados. Bueno, a mi parecer, estos efectos pues, suponen un incremento, o supondrán paulatinamente un incremento de plazas escolares de la red pública y una desaparición paulatina de concursos para la construcción de centros escolares concertados y gestión de centros concertados.
Bueno, ¿es esto conforme con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional recaída hasta ahora en materia de enseñanza? Bueno, pues he de decir que la sentencia del Tribunal Constitucional 5/1981, la primera importante desde que existe el Tribunal Constitucional en materia de libertad de enseñanza, dice que forma parte de la libertad de creación de centros el que estos puedan tener ideario o carácter propio, y que esto está reconocido en el artículo 27.6 de la Constitución. O sea, a mi parecer es difícil que, sin modificar la jurisprudencia constitucional recaída hasta ahora sobre libertad de enseñanza, se pueda eliminar el carácter propio de los centros, ¿no? Sí que me parece, ¿no?, que, aunque resulte difícil, ¿no?, pues eliminar esta jurisprudencia constitucional hasta ahora, sí que es verdad que la modificación de la ley, o sea, el Tribunal Constitucional es el intérprete de la Constitución, pero las leyes orgánicas, de algún modo, las leyes orgánicas que desarrollan el contenido esencial de los derechos, de algún modo, pues impregnan bastante bueno, hay distintas opiniones doctrinales de en qué medida forman parte o no del bloque de la constitucionalidad. Es evidente que forman parte del bloque de la constitucionalidad las leyes orgánicas que atribuyen competencias. Es indiscutible que en materia procesal forman parte del bloque de la constitucionalidad los reglamentos de las cámaras. Ahora, ¿en qué medida una ley orgánica que desarrolla un derecho fundamental forma parte o no del bloque de la constitucionalidad? Pues yo ahí no voy a entrar, ¿no? Ahora bien, ¿qué duda cabe? Pues que esta nueva redacción de la LOMCE pues no favorece que la interpretación del artículo 27 de la Constitución española siga digamos, el itinerario que venía siguiendo hasta ahora, ¿no? La regulación de los conciertos y el significado constitucional del artículo 27.9 de la Constitución, ¿no? Se puede decir, no, que me voy a saltar un poquito, ¿no?, porque veo la hora y porque quizá esto sea muy técnico, ¿no? No sé hasta qué punto, pues, pero bueno, algo sí que voy a decir, ¿no? ¿Se puede decir que existe un derecho subjetivo a un concierto? Pues en mi opinión no. O sea, ojalá, o sea, yo soy favorable a la libertad de enseñanza, soy favorable a, como decía, a mi parecer todavía sería mejor el cheque escolar, ¿no? Pero ¿se puede decir que existe un derecho subjetivo a un concierto? En mi opinión no. Esto, bueno, pues yo tengo que decir lo que pienso y esto creo que no. Les voy a decir qué aspectos de la ley y de la interpretación que del artículo 27 ha hecho el Tribunal Constitucional, bueno, pues favorecen bastante los conciertos, y qué aspectos, pues a mi parecer, no permiten calificar como derecho subjetivo pues a una entidad que pide un concierto como si fuera. Bueno. La nueva legislación pues pone en riesgo los conciertos en la medida en que, aunque el artículo 27.9 establece que los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca, pues esto no es un derecho subjetivo incondicional, ¿no?, sino que el concierto, según la sentencia que les citaba anteriormente, 5/1981, reiterado en la sentencia 51/2011, también previsto en la sentencia 182/2005, ¿no? O sea, el cuerpo de doctrina jurisprudencial del Constitucional sobre libertad de enseñanza y en concreto sobre conciertos educativos, pues es bastante amplio, bueno, o es en cierto modo amplio, ¿no? El concierto, decía esta sentencia reiterada en otras, ¿no?, es el vehículo para procurar la efectividad de un derecho, la educación con un contenido primario de derecho de libertad
haciendo lo posible en condiciones de gratuidad, ¿no? Esto no debemos olvidarlo, ¿no? O sea, defender los conciertos no es defender un privilegio, yo al menos no lo veo así, ¿eh? Defender los conciertos no es defender un privilegio. Defender los conciertos es defender la igualdad, defender que quienes no tienen ingresos económicos suficientes para elegir un centro privado puedan elegir la educación que esté de acuerdo con sus propias convicciones, ¿no? Bueno, por si alguno de mis oyentes tiene duda, digo presentes o online, yo soy alumna de la enseñanza pública. Nunca he ido a un colegio privado. O sea, se lo digo porque no defiendo esto, porque defienda... no, en mi caso no ha sido así, ¿eh? Yo he ido a escuela pública e instituto público, ¿no? O sea, pero me parece que quien quiera otra opción tiene que tener derecho a hacer efectiva esa opción, ¿no? La referencia del principio de igualdad real que el artículo 9.2 de la Constitución hace a los grupos en que el ciudadano o el individuo se integra, cobra relevancia especial en relación con los conciertos, ¿no? O sea, la igualdad real y efectiva de los grupos en los que los ciudadanos nos integramos no es solo una declaración retórica más o menos bonita, ¿no? Sino que a mi parecer debe hacerse efectiva en los momentos en que es de interés para el ciudadano, en concreto en el campo educativo, bueno, pues para que se le facilite el que con el mismo desembolso económico pueda elegir de hecho la educación que esté más de acuerdo con sus propias convicciones. Ciertamente, como ya les he anticipado, a mi parecer, no es el derecho al concierto un derecho subjetivo. Ahora bien, ahora debo añadir que el hecho de que no haya en el artículo 27.9 de la Constitución un derecho subjetivo al concierto no significa que este precepto esté vacío de contenido. No es así. O sea, es decir, no, o sea, entre derecho subjetivo y nada hay distintas posibilidades, ¿no? Y ciertamente no hay, a mi juicio, un derecho subjetivo al concierto. Ahora, sí hay bastantes garantías jurídicas cuando se solicita un concierto, a tenor, ya digo, de la propia jurisprudencia constitucional. En la sentencia 77/1985, el Tribunal Constitucional declaró explícitamente que ese mandato del artículo 27.9 no puede interpretarse como una afirmación retórica, de manera que quede absolutamente en manos del legislador la posibilidad de conceder o no esa ayuda. Pues a mi parecer, con la modificación que se ha hecho en el año 20 y que ha entrado en vigor en el año 21, la LOMLOE, eso ha sido, por parte del legislador, atribuirse un derecho que la Constitución no le concede. Ciertamente, los centros educativos no tienen un derecho subjetivo a un concierto. Ahora bien, el legislador tampoco tiene un ámbito de discrecionalidad legislativa tal que le permita suprimir los conciertos o poner tales condiciones que los hagan de facto imposibles. Esta discrecionalidad, a mi juicio, no la tiene el legislador. Que el artículo 27.9 no constituya un derecho subjetivo significa sencillamente que las personas físicas y jurídicas no disponen de un poder jurídico personalizado e individualizado para poner en movimiento el orden jurídico en orden a la satisfacción de sus propios intereses. Significa eso, pero nada más, ¿no? Bueno, les iba a contar aquí, bueno, esto, digamos, las personas que me conocen más, pues verían que esto lo haría con gusto, exponerles el concepto de derecho subjetivo en la legislación alemana, ¿no? Y los 3 elementos que contiene un derecho subjetivo en la legislación alemana. Pero esto le voy a hacer gracia al auditorio porque, bueno, creo que no es necesario, ¿no? Sí les digo que lo que no hay es el tercer elemento,
necesario para que haya la posibilidad de derecho subjetivo, ¿no? Pero el que esto no lo haya, les digo, no supone que tanto por su contenido material, que lo convierte en un elemento imprescindible de la libertad educativa de las familias y del derecho a la creación de centros en un marco de enseñanza básica, obligatoria y gratuita, como por su ubicación en el artículo 27 de la Constitución. Piensen ustedes que el artículo 27 está dentro de aquellos preceptos que tienen una mayor protección dentro de nuestra Constitución, dentro de los derechos fundamentales. Desde el 14 al 29 y el 32 son aquellos que tienen, en los cuales el legislador tiene más restricciones y además sus titulares tienen derecho al recurso de amparo, ¿no? O sea, digamos, la obligación del legislador de apoyar económicamente a la iniciativa social en los centros educativos está en aquella parte de la Constitución que tiene mayores garantías, no solo frente al legislador, no solo en la jurisdicción constitucional, sino también mayores garantías para reformar su contenido. Si ustedes piensan que no puede reformarse por la vía del artículo 167, sino que requiere para su reforma la reforma agravada, la que tiene una mayor rigidez, que es la del 168. Todo esto, ya digo, hace que aunque los titulares de los centros educativos no sean titulares de un derecho fundamental, de un derecho subjetivo, que les permita acudir al recurso de amparo, sí me parece a mí que hay unas enormes limitaciones al legislador para, digamos, disponer de este modo de una ayuda que obliga al legislador a que todos los titulares puedan ejercer de facto ese derecho, ¿no? Bueno, con todo eso quiero decir, bueno, hay todavía, esto es por lo que se refiere del esquema de mi intervención. Les decía que les iba a exponer aquellos preceptos que han modificado y que afectan, voy a decirlo suave, drásticamente a los conciertos. 116, párrafo 1, 109, párrafo 2, 116, párrafo 8. Bueno, hemos visto la regulación de los conciertos y la interpretación que el Tribunal Constitucional hace del 27.9. No es un derecho subjetivo, pero el legislador no tiene plena discrecionalidad. Ahora, les voy a decir siguiente apartado sería que, bueno, sería no, de hecho es, ¿qué importancia tiene el que la nueva ley introduzca el concepto de servicio público de la educación? Bueno, pues a mi parecer esto es, no sé si tan grave como lo anterior o quizá todavía un poco más, ¿no? Esto lo voy a explicar sin leer, para ser más rápida, ¿no? Bueno, para los que no sean juristas, los que sean juristas que me perdonen porque conocen todo esto sobradamente, ¿no? Pero para aquellos de mis oyentes que no sean juristas y los que todavía queden ahí, 23 aún son constantes, ¿no? Pues, bueno, el servicio público es un concepto de derecho administrativo que surge en el derecho administrativo francés y que surge en el momento de la Revolución Industrial. Surge en el derecho administrativo francés del siguiente modo, sobre todo para garantizar la electricidad en las poblaciones, ¿no? O sea, cuando pues empezó el alumbrado público, ¿no? El alumbrado en las poblaciones, pues se declaró el servicio de alumbrado un servicio público. ¿Por qué? Porque si era un asunto privado, obviamente en París sería muy rentable el asunto de poner alumbrado, porque en una calle en París, pues, muchísimos vecinos, pocos cables, es decir, poco coste económico para la empresa, muchos vecinos, muchos recibos con pago mensual, claramente, ¿no? Ahora, lleve usted el alumbrado a una aldea gallega donde hay 100 habitantes y está en las montañas de Lugo. Pues muchos kilómetros de cable, pocos recibos a fin de mes. ¿Quién garantiza a los pobres vecinos de una, no quiero decir aldea, puedo decir también aldea andaluza, da igual, pero, o sea, pues los poderes públicos franceses dijeron, no,
el alumbrado público es un servicio público y, por tanto, titularidad del servicio estatal. Y si se lo damos a una empresa, lo hacemos en régimen de concesión, porque el titular es el poder público, lo hacemos en régimen de concesión, de manera que si esa empresa que ha obtenido la concesión no lleva a la aldea remota de los montes de Sierra Nevada, la aldea más remota, no lleva el alumbrado del mismo modo que lo pone en Madrid, pues si no lo hace, le retiramos la concesión. Es decir, cuando se declara una determinada actividad que fue declarado en su origen, derecho administrativo francés, servicio público, fue declarado una actividad económica, titularidad pública, si la ejerce un particular en régimen de concesión, pero el titular conserva poderes de inspección y control, de manera que se retira la concesión si no prestan el servicio en las condiciones en las que se otorgó la concesión. Claro, esto para el alumbrado público se entiende fenomenal. Es fantástico que el alumbrado público sea un servicio público. Ahora, si a usted le dicen sus derechos fundamentales, los voy a declarar yo que son servicio público. Es decir, libertad de prensa, servicio público. Quiere decir que usted tiene un periódico, si yo se lo concedo. Usted tiene... Y además, si usted en el periódico no lo hace que a mí me satisfaga, le retiro la concesión. Usted diría, no, un derecho fundamental nunca puede ser servicio público. Es lógico que una actividad económica sea servicio público, pero es imposible que un derecho fundamental. ¿Cómo va a ser titular de un derecho fundamental el poder público? Si, ¿quiénes son los titulares de los derechos fundamentales? Las personas. El título por el cual se tienen los derechos fundamentales es la dignidad humana. Y además los derechos fundamentales se tienen fundamentalmente frente al poder público. Luego ya se entiende que la declaración de un derecho fundamental como servicio público es una contradicción en sus propios términos. ¿Se ha entendido esto? Creo. Pues esto es lo que nos ha pasado con el derecho a la educación, que nos lo han declarado servicio público. Entonces, no, usted no puede montar un colegio, usted montará un colegio si yo se lo permito, en las condiciones que yo se lo permita, en el sitio que yo se lo permita, cuando a mí... ¿Me explico? Esto es, o sea, obviamente, los poderes públicos tienen que intervenir en la educación, porque si no, si yo fuera empresaria, que no lo soy, ni pienso de momento dedicarme a estos asuntos, pero yo pondría un colegio en un barrio nuevo, muchísimas familias, muchos chicos, pero claro, no lo pondría en el pueblo de la montaña de Sierra Nevada, donde no, obviamente no, porque eso económicamente no me sería rentable. Y los niños que viven allí tienen el mismo derecho a la educación que tienen los del barrio más poblado de Madrid, pónganse ustedes en la zona que quieran, ¿no? Claro, obviamente, eso es un deber de los poderes públicos, que tengan el mismo derecho a la educación. Obviamente también tienen que garantizar unos determinados contenidos en la educación. No vaya a ser que aquí se apruebe sabiendo multiplicar y dividir y allí prácticamente se exija ser Einstein para obtener un título. Obviamente, todo eso son deberes de los poderes públicos. Pero, pues lamentablemente... hemos cambiado. En la ley anterior el concepto era servicio de interés público. Esto me parece bien. O sea, es un servicio que tiene un interés público. ¿Cómo no? Claro que sí. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar los niveles educativos, el acceso de todos a la educación. Pero claro, declarar servicio público un derecho fundamental, a mi modo de ver, eso es lo que nos tiene en las circunstancias en las que estamos tan lamentables, a mi juicio, ¿no? Bueno, tengo mucho más, pero no, les voy a hacer gracia porque he visto la hora, son las 2. Yo, si estuviéramos en la Complutense, los alumnos ya al final me harían así, profesora, tiempo. Pues yo me doy por avisada. Bueno, nuestro texto constitucional recoge que la dignidad humana y los derechos fundamentales deben contribuir al libre desarrollo de la personalidad. Estas son palabras de Humboldt. Yo he sido becaria Humboldt en Alemania. Y quería terminar con esas palabras, ¿no? Que no nos planteemos tanto si esto es una postura progresista, conservadora, si esto favorece a unas ideas, sino
¿nuestra reforma educativa favorece al libre desarrollo de la personalidad de los que reciben la educación? Bueno, creo que ese podría ser un buen punto de partida para los siguientes cambios legislativos. Nada más.